¿Te has preguntado cuánto cuesta viajar y vivir en Colombia en este 2025? Ya sea que vengas como turista o pienses mudarte. Voy a mostrar con números reales cuánto se gasta en vivienda, comida, transporte y todos esos gastos escondidos que nadie te cuenta. Ahora, no sería justo hablar de cuánto cuesta vivir en Colombia teniendo solamente a Medellín como ciudad, porque es la ciudad donde yo estoy grabando, sino que te voy a hacer una comparación cuánto se gasta en una ciudad grande y cuánto se gasta en una ciudad más pequeña, para que así tú puedas comparar y puedas decidir en sí lo que más te conviene. Además de todo esto, estaré haciendo una comparación de cuánto es el gasto mensual de una persona sola y cuánto es el gasto mensual de una familia. El salario mínimo en Colombia en este 2025 es de 1.423.500. Esto se complementa con un auxilio de transporte que da el gobierno que equivale a 200.000 pesos. Teniendo esto como referencia, podemos decir que el total del salario mínimo en Colombia es de 1.623.500 pesos, que eso equivale más o menos a $400. Colombia es un país que está dividido por estratos sociales, que está desde el estrato 1 hasta el estrato 6, que es donde viven las personas con una mayor capacidad adquisitiva. El primer factor que tenemos que tener presente nosotros para saber el costo de vida aquí en Colombia es la vivienda y los servicios públicos. Entonces los dividiremos entre el costo de vida para una persona sola y el costo de vida para una familia. En una ciudad grande como Medellín o como Bogotá, para una sola persona que lo que busca es alquilar un apartamento pequeño de 1 o 2 habitaciones y un baño, está entre un aproximado a 1.000.000 a 1.800.000 pesos. Teniendo en cuenta de que sea un sector que va entre los estratos 2 y 4. Esto va desde los 247 hasta los $445. Ahora, para una familia de 4 personas, si lo que quiere es un apartamento de 3 habitaciones, está en promedio entre 1.200.000 a 2 millones de pesos. Como dato curioso, no sé si te diste cuenta que me encontraba justo adentro de una edificación, precisamente porque aquí en Medellín el clima es muy cambiante. Mira que hace un rato el clima estaba muy soleado, había mucho sol, había mucho resplandor, pero en este momento, literalmente en 10 minutos el clima cambió de repente y mire cómo se encuentra el clima en este momento. Llovió y está un poquito nublado, entonces, bueno, vamos a seguir grabando, no importa. Ahora, como yo les dije, no sería justo hablar de cuánto cuesta vivir en Colombia solamente teniendo como referencia la ciudad de Medellín, que es una ciudad grande, o las ciudades grandes como Bogotá. No sería justo solamente hablar de eso, sino que vamos a poner también como referencia una ciudad pequeña de Colombia, y es la ciudad de donde yo vengo, de donde yo soy, que es la ciudad de Montería. Entonces, préstame mucha atención a lo que te voy a decir, porque el dato que te voy a dar va a ser un dato como que tú vas a decir como que what the fuck, es en serio. Entonces, el dato es este. En Colombia no todas las ciudades tienen el mismo costo de vida. Y si nos vamos para Montería, que es una ciudad que está al norte de Colombia, en la costa colombiana, ahí vamos a encontrar arriendos para una sola persona. Estamos hablando de un apartamento con 2 habitaciones y un baño desde el precio de... sí, 700.000 pesos. Y sí, ustedes dirán, ¿esto es en serio, Elder? Y yo te digo a decir que sí. ¿Por qué? Porque es que los precios en Colombia no son todos iguales. Entonces, una ciudad grande obviamente no va a ser lo mismo de costosa que una ciudad pequeña. En este caso, te estoy hablando de que Montería es una ciudad pequeña que está en proceso de crecimiento, que es más conocida como capital ganadera de Colombia. Entonces, es una ciudad que es muy ganadera, pero no es tan empresarial como Medellín. Entonces, en esta ciudad los precios son mucho más accesibles. Te estoy hablando de una diferencia abismal. Con decirte que un arriendo aquí en Medellín cuesta 1.000.000, 1.200.000, un apartamento de 2 habitaciones y un baño. Y allá en Montería, un apartamento cómodo, ubicado en un muy buen barrio, te puede costar desde los 700.000 pesos. Es más,
podrías conseguir hasta de 650.000 pesos un apartamento pequeño. Entonces, créanme que en ciudades pequeñas, en comparación de las ciudades grandes, se nota mucho la diferencia en ese sentido. Entonces, si tú lo que vas a buscar en una ciudad pequeña, como Montería, como Tunja, como Sincelejo, lo que tú vas a buscar es un apartamento para una familia de 4 personas, un apartamento que tenga 3 habitaciones, 2 baños o hasta más grande, vas a poderlos encontrar desde 1 millón a 1.200.000 pesos, así como lo escuchas. Entonces, tú con 1 millón de pesos aquí en Colombia, en una ciudad más pequeña te puedes conseguir una casa grande. No estamos hablando de apartamentos, sino que ya estamos hablando de casas. Una casa grande con 3, 4 habitaciones y 2 baños. Todo depende también del sector donde te encuentres. Cuando me refiero al sector, me refiero al barrio de la ciudad. Si es un barrio bueno, si es un barrio malo, si es un barrio de estrato 3, de estrato 4, de estrato 5. Pero normalmente en una ciudad como Montería, en un barrio de estrato 3, estrato 2, que es un barrio ya pues, los estrato 2 para arriba ya son más o menos buenos. Entre estrato 2 y estrato 4 te puedes conseguir un apartamento para 4 personas de 3 habitaciones, 2 baños o una casa de 3 habitaciones y 2 baños, te lo puedes conseguir desde 1 millón de pesos en adelante. Ahora, no podemos hablar de cuánto cuesta la vivienda, cuánto cuesta el arriendo sin incluir lo que son los servicios públicos, obviamente. Entonces, aquí en Colombia los servicios públicos llegan carísimos, carísimos. Estamos en Medellín y Medellín tiene su empresa de servicios públicos, en la cual es la EPM, que es la empresa de servicios públicos de Medellín. Entonces, esta empresa aquí en Medellín presta los 3 servicios públicos: gas, luz y agua. Entonces, a ese monto del arriendo, que son 1.200.000 pesos, claro, estoy hablando para una sola persona, un apartamento para una sola persona. Tú a ese apartamento le tienes que sumar los servicios. Entonces, si te vas por un estrato 2, que obviamente es mucho más económico, te van a estar llegando los servicios entre 150.000 pesos y 200.000 pesos, hablando de una sola persona. Pero, más o menos es lo que te vas a gastar. Ahora, si estamos hablando de una familia estando en un estrato 2, no le van a llegar los servicios obviamente por 150.000 pesos. Le pueden llegar entre 200 a 250.000 pesos. Entonces, hay que tener esto en cuenta, porque es que si tú subes el estrato aquí en Medellín, te va subiendo el costo de vida. En un estrato 3, en un estrato 3 o 4, que es el que yo me encuentro en este momento, está llegando los servicios de más o menos entre 400 y 500.000 pesos mensuales. Entonces, vamos a hacer un análisis y un pequeño resumen de cuánto cuesta el arriendo aquí. El arriendo en Medellín, en una ciudad grande como Medellín o como Bogotá o como Barranquilla, el arriendo aquí, para una persona, el arriendo te va a estar costando más o menos entre 1 millón a 1.200.000 pesos. Ahora, saliendo un poquito, lo que yo les recomiendo a esas personas que vienen solas, que vienen por primera vez, que apenas van a mudarse aquí a Medellín, que no paguen un apartamento. ¿Por qué? Porque es que lo que tú vas a pagar en un apartamento, si te vas a ganar un mínimo, no te va a alcanzar absolutamente para nada. Entonces, lo que normalmente hace la gente aquí, es que alquila una habitación y las habitaciones van. Depende del sector. Yo hice un video mostrando cuáles son los sectores más económicos y cuáles son buenos sectores que son muy económicos aquí en la ciudad de Medellín, que te lo voy a dejar aquí arribita para que vayas y lo revises y ahí puedas ver cuánto vale vivir aquí en Medellín. Que es que ahí hice un recorrido por todo Medellín, fui a varios sectores aquí de la ciudad de Medellín y son sectores que son muy buenos y muy económicos. Entonces esa guía que yo hice y que se llama Vivir en Medellín, la guía definitiva, créeme que te va a servir mucho si estás buscando algo así. Entonces lo que yo te recomiendo es que si tú estás solo, si vienes solo, si es primera vez que vienes, alquiles primero una habitación y después vayas subiendo el escalón. ¿Por qué? Porque es que si tú alquilas un apartamento de salida, se te va a ir mucho dinero, a no ser que tú tengas la capacidad económica para pagarlo, obviamente. Pero si no, alquila una habitación, el promedio 600.000 pesos aquí en Medellín. Entonces, para que más o menos vayas viendo, y eso es una recomendación que yo te doy. ¿Cuánto se necesita una persona para vivir aquí, o cuánto necesita una familia para vivir en una ciudad grande o una ciudad pequeña? Resumido, en Medellín, una persona para vivir aquí en un apartamento pequeño, cómodo, 1.200.000 pesos, y a eso súmale como mínimo 200.000 pesos en servicios, puede ser el total entre 1.400.000 pesos. En ciudad pequeña necesita 700.000 pesos. Miren la diferencia tan abismal que hay. Y para una familia, para vivir en una ciudad grande, aquí en Colombia, como Medellín, como Bogotá, como Barranquilla, necesita aproximadamente 1.500.000 pesos. Sumándole servicios a eso, serían más o menos 1.800.000 pesos es lo que necesitarías para vivir a ras, aquí en una ciudad grande, con una familia de 4 personas. Ahora, si te vas para una ciudad más pequeña,
puedes conseguir arriendo desde 1.200.000 pesos, pero tienes que sumarle los servicios, que va a dar un total más o menos de 1.700.000 pesos. Ahora vamos a pasar al punto siguiente, que es la alimentación. Ahora, en este momento vamos a hacer algo, y es que vamos a movernos de aquí porque voy a llevarlos a un lugar que les voy a mostrar, y de ahí vamos a ver los precios y vamos a calcular cuánto cuesta la comida en Colombia. Y eso lo estaremos comparando también con los precios de la ciudad de Montería. Así que acompáñame. Nos fuimos. Bueno, en este momento nos trasladamos más o menos unos 5 minuticos precisamente para llegar aquí, a lo que está justamente allá detrás de mí, y son las tiendas D1. Entonces, déjenme explicarle un poquito por qué estamos precisamente en este lugar. En Colombia hay dos supermercados que son grandes, por decirlo así, o dos super tiendas que son a nivel nacional, y son las tiendas D1, que precisamente es donde estamos en este momento, que es la que tengo ahí atrás, D1 y las tiendas ARA. Estas dos tiendas en sí se compiten para llegar a más lugares. Literalmente no pueden ver un lote grande solo en la esquina porque literalmente ahí se ponen enseguida y ponen su tienda. Entonces, los traje aquí precisamente porque la mayoría de los colombianos o de las personas entre los estratos 1 y 4 mercan en estas tiendas. ¿Por qué? Porque en estas tiendas tú consigues de todo. Consigues frutas, verduras, arroz, pechuga, cerdo, consigues literalmente de todo. Entonces, la idea es entrar a esa tienda de uno y mostrarte en sí cuáles son los precios de la comida y sacar un balance y sacar un total. Ahora, me toca hacerlo por de bajera. ¿Por qué? Porque es que hay tiendas que no permiten grabar allá adentro, entonces toca ir con cuidadito, así que si se mueve la cámara, si de pronto la cámara no se ve tan bien allá adentro, ya saben por qué es. Ahora, voy a estar mostrándoles los precios, así que acompáñenme. Bueno, mira, aquí está el precio de la sal. 2.490, esto equivale más o menos a medio dólar. Aquí dice el arroz, esto es importantísimo, el arroz, que es un arroz económico. Este arroz económico cuesta 1.480, la verdad, muy económico, la verdad. Ahí le estaré dejando los precios en dólares. También tenemos el arroz, otros tipos de arroz, por ejemplo arroz integral, arroz estándar, 1.850, les estaré dejando los precios. Y bueno, este arroz que dice aquí que es premium, que viene por 1.000 gramos, es este que está acá abajo, cuesta 4.500, es un arroz de una mejor calidad, aproximadamente $1, cuesta $1, un poquito más de $1. Y este que es una de las marcas de arroz más reconocidas aquí en Colombia, que es el arroz Diana, que es este que está aquí. Este arroz cuesta 2.100, es la mitad de $1, o sea, es la mitad de $1, sí. Ahí les estaré mostrando más precios. Los frijoles, un poco más de $1, 5.000 pesos. Un poco más de $1, los frijoles. Bueno, el azúcar, y está azúcar blanca, un poco más de $1, es esta. Viene por un kilo de azúcar, cuesta 4.400 pesos, es un poco más de $1. La sal, que viene por 800 gramos, 4.390, que es esta. Refisal, a mí me dicen refisal porque créanme que soy muy salado en las cosas. Literal, esto soy yo, más salado para donde, pero bueno, 4.390, un poquito más de $1 y así. Bueno, algo que es súper importante es el pollo. La pechuga de pollo
está en 19.000 pesos, la verdad subió, porque antes estaban en 15.000 y 16.000 pesos. Esta pechuga que ustedes ven aquí, esa pechuga ya sabe que les cuesta 19.000 pesos colombianos. Algo que es súper importante es el tema de esto, de la leche. ¿Cuánto cuesta la leche? Vamos a buscar. Leche deslactosada en caja cuesta 3.550 pesos esta. Viene por 900 mililitros. Entonces esto es equivalente casi a $1. Aunque yo sé que la leche entera, que es esta rojita, esa es deslactosada, esta es entera. Esta rojita es más económica. Leche entera en caja cuesta 3.350. Es un poquito más económica. También encontramos este tipo de leche súper cremosa, que es esta que viene como que con el diseño de oro y cuesta 4.500, un poco más de $1, casi más. La leche en polvo cuesta 21.000 pesos, viene por 1.000 gramos, es esta que está aquí. Esa leche en polvo cuesta 21.000 pesos, aproximadamente un poco más de $5. Juzguen ustedes, ¿está económica o cara? Por ejemplo, la salsa de tomate tiene un valor de 4.500 pesos, un poco más de $1. Esta que es la económica, esta es la económica y cuesta mucho más que $1. Para mí me parece muy costosa, la verdad. Y esta, la salsa de tomate Fruco, o sea, miren, esta que viene por 500 gramos y cuesta 9.000 pesos, casi $2. O sea, literalmente está demasiado costoso. Pero bueno, esto es aquí en este sector, en este lugar, es lo más económico que van a poder conseguir aquí en Colombia. Y ustedes ya están viendo los precios. Bueno, algo que quiero que sepan ustedes, que tengan en cuenta, es que aquí comprar en el de uno, aquí donde estoy yo, en este momento comprar las verduras no es tan rentable. Hay lugares, hay mercados aquí en Colombia que te venden la verdura mucho más económica. O sea, con 7.000 pesos en papa te dan una bolsa grandísima. Entonces, créanme que no está rentable comprar las verduras aquí. Sin embargo, les voy a mostrar para que ustedes vean. Por ejemplo, el tomate chonco, 5.300 el kilo. ¿Qué es esto? Esto cuesta 5.300 pesos. Parece muy caro. El plátano, ¿en cuánto está el plátano? Bueno, ahorita les muestro el plátano. El ajo por 100 gramos cuesta 1.000 pesos. Imagino que serán 100 gramos, será esto, 1.000 pesos. Aguacate casi no hay, pero ese aguacate pequeño cuesta 1.200 pesos. Este pequeñito, 1.200 pesos. Los huevos, que es una de las cosas más importantes en la canasta familiar, tiene un valor de 13.000 pesos. La verdad me parece muy económico porque bajaron, antes estaban en 15 y 16.000 pesos. En total en dólares sería un aproximado de un poquito más de $3. El aceite más económico tiene un valor de 7.500 pesos, que es equivalente en dólares a casi $2. También podrás encontrar mejores tipos de aceite que obviamente serán un poco más costosos, y podrás encontrar tanto aceite pequeño como aceite grande. Y algo que tampoco puede faltar en la canasta familiar son las pastas, que las pastas las vas a poder conseguir desde 2.150 pesos, que equivale a la mitad de $1. Obviamente hay pastas de otros precios, pero te estoy dando un aproximado de una pasta que es muy económica y es muy buena. Otra cosa que es fundamental es el atún. El atún en estas tiendas lo podemos encontrar desde los 5.400 pesos en una marca más económica, que en dólar equivale a $1.50 aproximadamente. Y así como les he ido mostrando, en esta tienda podrás encontrar absolutamente todo lo que necesites, tanto para comida como para aseo personal. También podrás encontrar comida para tus perritos, para tus gaticos, para tus animalitos, y lo podrás encontrar a un precio muy económico. Obviamente la comida que de pronto venden aquí para
los animalitos, para los perritos y demás, no es una comida que va a ser una comida muy buena, pero una comida de desvare, por decirlo así. Bueno, habiéndoles mostrado los precios de los alimentos, vamos al grano. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en Colombia? Pero ahora, antes de seguir este video, quiero decirles y quiero aclararles de que no solamente la gente marca en las tiendas de Uno o en las tiendas Zara, como les comenté. No, aquí en Colombia hay una variedad de supermercados como Surtimás, como Carulla, como Éxito y también como el que tengo aquí a la parte de atrás, que es La Vaquita. Aquí en Medellín este es uno de los supermercados más reconocidos, donde venden muy buena calidad y también venden precios muy buenos. Como se pueden dar cuenta, es un supermercado muy bonito, muy grande y créanme que está muy surtido también. Bueno, antes de todo esto vamos a la entrevista a una de las personas, pues, a buscar una persona que sea trabajadora para que nos cuente en sí cuánto cuesta comprar la alimentación aquí en Colombia, aquí en Medellín, en este 2025. Bueno, en este momento nos encontramos precisamente con, ¿cómo es tu nombre? María José. Bueno, María José nos va a contar un poco cuánto se gasta ella semanal, quincenal, mensualmente, comprando su comidita, comprando su mercadito. Así que María José, cuéntanos, más o menos cuánto te gastas tú, ya si me quieres decir semanal o quincenalmente, comprando tu comida, comprando tu mercado, pues lo que tú necesitas, lo que tú consideras básico. Bueno, quincenal me gasto 300.000, más o menos, quincenal. Ah, ¿tú con quién vives? Disculpa. Yo vivo con mi mamá, Okay. vivimos las dos, pero sí nos gastamos por ahí eso. ¿Qué sector vives? Yo vivo en San Cristóbal, es un corregimiento, entonces también es económico por ese lado. Ok, ¿y mercas en algún supermercado, alguna parte exacta o dónde mercas? Como es un corregimiento, se puede mercar en locales pues así como de la callecita o del barrio, o ya si uno quiere pues va a La Vaquita, que también queda en el pueblo, de uno, de uno por ¿Mercas ejemplo. en el de Uno mercas regularmente o...? Sí, en el de uno más que todo como los productos de aseo y así, pero como comida como tal es más que todo en La Vaquita o en los locales de ahí del lado. Ah, ok, perfecto. María José, ¿cierto? Ujú. Bueno, María José, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estabas trabajando y bueno, aquí los dejo. Saludito. Chao, gracias. Entonces, ¿cuánto cuesta mercar aquí en Colombia, en una ciudad grande, una ciudad pequeña, una persona sola y una familia? Bueno, comencemos por la ciudad grande. ¿Cuánto cuesta mercar? Una persona sola, por ejemplo, yo, de mi caso, que yo siempre hago mercado, lo que yo me gasto, hablando quincenalmente me estoy gastando 150.000 pesos yo solo, que al mes son más o menos 300.000 pesos. Me gasto un poquito más, me estoy gastando más o menos 350.000 pesos, pero normalmente me gasto eso. Ahora, una familia, ¿cuánto puede gastar aquí? Una familia de 4 personas, quincenalmente puede estar gastándose 600.000 pesos, comprando arroz, ahí incluido todo, el arroz, la pechuga, la carne, el cerdo, todo lo que lleva en sí una canasta familiar, los huevos y muchas cosas más. Ahora, ¿cuánto cuesta mercar en una ciudad más pequeña? Ese es lo que queremos también descubrir. En una ciudad pequeña, una persona sola puede estar gastándose en comida más o menos un aproximado, lo mismo que les comenté anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos sacando las cuentas, recuerde que estamos sacando las cuentas de cuánto se gasta desde las tiendas de Uno y Ara, que son las más económicas. Y créanme que esos precios de Uno y de Ara son a nivel nacional. Entonces se va gastando lo mismo, entre 150.000 a 170.000 pesos quincenales. Ahora, ¿cuánto se gasta una familia? 4 o 5 personas en una ciudad pequeña. Bueno, ahí sí puede variar un poco más porque entre más cantidad, obviamente pueden hacer rendir mucho más la comida. Entonces, un aproximado de lo que se gasta una familia en una ciudad pequeña, una familia de 4 personas, el aproximado vendría siendo entre 1.000.000 de pesos. Se los digo ¿por qué? Porque en mi casa somos 5 personas. Cuando yo vivía con mis papás somos 5 personas. Y allá en mi casa nosotros mercábamos y se gastaba aproximadamente 1.000.000 de pesos, 1.100.000 mensualmente. Entonces son datos y hay que darlos. Bueno, algo que tienes que tener en cuenta es que los precios que te estoy dando es mercando a ras, o sea, a lo poquito, porque te puedes gastar mucho más mercando aquí. Ya si vas a un supermercado como el Éxito, como Carulla, que son mucho más costosos,
pero la calidad obviamente es muchísimo mejor. Entonces, te estoy dando los precios de lo que se puede gastar como un mínimo de, o sea, comiendo a ras, sin darte lujo, sin darte nada de eso. Ahora, si por casualidad no te has suscrito todavía a mi canal, no dudes ni un segundo en suscribirte. ¿Por qué? Porque es totalmente gratis. Y créeme que con tu suscripción, con un me gusta, con un comentario, ayudarías muchísimo y ayudarías a que mi canal crezca. Así que por favor, suscríbete en mi canal, ve a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok, sígueme, que ahí estaremos haciendo mucho más contenido en vivo, estaremos publicando muchísimas historias y podrás conocer un poco más sobre mí. Bueno, otro tema que es súper importante que vamos a tocar, y bueno, decidí sentarme porque bueno, está haciendo mucho sol y quiero conversar con ustedes pues mucho más cerca. Entonces, el otro tema que es súper importante que vamos a tocar es el tema de cuánto cuesta movilizarse, el transporte aquí en Colombia en este 2025. Entonces, yo vivo en Medellín, ¿cierto? Medellín es una ciudad que tiene metro, es una ciudad que tiene un excelente sistema de transporte porque está el metro plus, está el tranvía, hay buses y muchas cosas más. Entonces, hablándote de lo que se vive aquí en Medellín y hablándote de lo que se vive en Bogotá, que en Bogotá está el Transmilenio, el aproximado de lo que se gasta una persona o lo que cuesta un pasaje, una general, no es exacto, pero es lo general más o menos, entre Bogotá, el transporte de Bogotá, el transporte de aquí de Medellín, el metro, el pasaje aproximadamente cuesta 3.000 pesos, que es un poquito menos de $1. Aquí estará apareciendo los valores en dólares. Entonces, el metro o el Transmilenio en Bogotá generalmente puede costar más o menos 3.000 pesos un pasaje. Entonces, supongamos que si tú vas a tu trabajo y regresas, te puedes estar gastando 6.000 pesos en pasaje. Pero esto es muy vago. ¿Por qué? Porque es que no te vas a gastar eso. Las ciudades a veces son muy grandes. Estamos hablando de ciudades grandes. Las ciudades son muy grandes y créeme que a veces tienes que coger metro o Transmilenio y después te toca bajarte y coger otro bus. Que por ejemplo aquí en Medellín eso está integrado. El sistema de metro con el tranvía y todas esas cositas. Entonces es algo que no te va a dar cerrados 3.000 pesos. Entonces, si tú necesitas transportarte desde tu trabajo, desde tu casa a tu trabajo y de regreso, en un día vamos a dejarlos en un aproximado de 8.000 pesos diarios en transporte, que creo que de pronto puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero vamos a dejarlo en 8.000 pesos porque creo que es lo general. Entonces, serían 8.000 pesos por persona, estoy hablando por persona 8.000 pesos diarios en transporte, que eso al mes da un total de, viendo que sean 25 días, no vamos a contar los 30 días, sino que sean 25 días, eso lo vamos a multiplicar, 8.000 por 25, serían más o menos un aproximado de 200.000 pesos mensuales, cosa que les soy sincero, no creo que se gasten 200.000 pesos en transporte, creo que se gastan muchísimo más, precisamente porque no solamente para ir al trabajo, sino también cuando te vas a movilizar, que de pronto vas a visitar a un familiar, que vas a ir a ver al parque y todo eso. Entonces el transporte, haciendo una idea en general, lo que se puede gastar una persona en transporte aquí en Colombia en este 2025 es aproximadamente 230.000 pesos, que es interesante porque el subsidio de transporte son 200.000 pesos que nos dan, ¿cierto? Que dan a los trabajadores, que los que trabajan en empresas y todo eso. Y créanme que ese subsidio de transporte, pues para la empresa, solamente para llegar a la empresa, no creo que alcance. Entonces, para una persona sola, ¿cuánto se gasta una persona sola en transporte aquí en Colombia? No solamente en ciudades grandes, sino también en ciudades pequeñas, porque las ciudades pequeñas también cuentan con servicios de transporte y por lo general el transporte en las ciudades pequeñas es un poco complejo. Entonces, es lo mismo, se va a gastar aproximadamente 250.000 pesos mensuales. Ahora, ¿cuánto se gastará en transporte de una familia? Ese monto tienen que multiplicarlo por 3 o por 4, pues lo que sean ustedes, porque eso es lo que se va a gastar una persona aquí. Entonces supongamos que sean, vamos por lo más bajo,
Vamos por lo más bajo, por lo más económico, que sean 230.000 pesos por persona. Aquí en Colombia serían 230.000 pesos por 4, vamos a multiplicarlo y eso da un total de 920.000 pesos. Ya eso puede variar, puede ser menos, puede ser más. Todos los miembros de la familia usan o no transporte público. Ahora, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que si tú tienes moto o si tienes carro aquí en Colombia, de pronto pueda salirte un poco más costoso o más caro. Si tienes carro, créeme que te va a salir mucho más caro. ¿Por qué? Porque la gasolina aquí en Colombia está bastante costosa. Y la gasolina está en 15.000 pesos, en 16.000 pesos el galón. Y eso varía por ciudad también. Pero el general está entre 15.500 hasta 16.000 pesos. Ahora, hay gasolineras que cobran mucho más y que son mucho más costosas, que cobran hasta 17.000 pesos la gasolina, lo he visto. Si tienes carro, créeme que te va a salir mucho más costoso. Por ejemplo, yo tengo carro y yo siempre tanqueo el carro, y como yo ando bastante en el carro, siempre me estoy moviendo, sacando cuentas así, en un promedio me estoy gastando 25.000 pesos al día como mínimo, siempre y cuando no utilice mucho el carro. Entonces, esos 25.000 pesos serían aproximadamente entre $6. $6 aproximadamente. Es lo que me estoy gastando en gasolina aquí en una ciudad grande. En las ciudades pequeñas lo mismo, porque la gasolina sí está como que muy general. La gasolina sí está como que el mismo precio en todas partes. Entonces, si tienes carro te vas a gastar más o menos eso. Si tienes moto te vas a gastar de pronto un poco más. Todo depende. Todo depende del transporte que tengas. Vamos para otro tema que es fundamental y vendría siendo la salud. La salud en Colombia es compleja. Esto es un tema difícil de explicar, que de pronto si yo se los explico, de pronto no me vayan a entender. Porque aquí en Colombia la salud es un poquito compleja. Pero lo que les puedo resumir es que hay salud gratis y hay salud paga, privada. Entonces, si tú no quieres pagar salud, fácilmente te puedes afiliar y te van a brindar servicio de salud gratis. Obviamente el servicio de salud gratis no es el mejor, aunque sinceramente Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica. Pero créeme que no es la gran cosa, no es lo mejor no, pero es gratis. Entonces, tú puedes meterte por la EPS, tú puedes ir y si te pasa algo, puedes ir por la EPS, por lo que sea, y te van a atender completamente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada. Ahora, si tú quieres pagar, si tú quieres tener una salud paga, una salud privada, te va a costar un poquito más. ¿Cuánto exactamente? No te podría decir, porque eso depende mucho, pero sí el tema de la salud, metamos el tema de la salud en este video como la salud gratis, porque de pronto lo que quieres venir es ahorrar lo que más puedas y todo eso. Entonces metamos que si te vienes para acá, para Medellín o para Colombia, o a vivir aquí en Colombia, lo que sea, vas a querer tener salud gratis. Entonces te puedes meter en salud gratis, que igual es eficiente. Se demora un poquito, sí, pero el sistema de salud es eficiente, la verdad. Pues no me quejo. Pues para ser gratis, créeme que para ser gratis hay muchos países peores que nosotros. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta al momento de calcular el costo de vida aquí en Colombia son los gastos ocultos o los gastos externos, por decirlo así, que son esos gastos como el celular, que son sumamente necesarios para nosotros poder comunicar con el celular, que te incluya datos, mensajes de texto, minutos ilimitados y todo eso. El plan más económico que te puedes conseguir son entre los 35.000 pesos colombianos, que son mensuales. Entonces es un precio, ya ustedes me dirán si son muy costosos, si no son tan costosos, ya ustedes me dirán. Pero más o menos eso es lo que vale un plan de celular aquí en Colombia. Otro gasto oculto que tenemos es el Netflix. Para nosotros se ha convertido más en necesidad que en lujo. Entonces sí o sí tenemos que meter el plan de Netflix en esta cuenta, que si tú compras la pantalla por aquí, la pantalla sola, que te la pueden vender por ahí para ti solo, la puedes conseguir desde 10.000 pesos, una pantalla de Netflix. Pero si la quieres para la familiar, que trae 4 pantallas, creo que esa te va costando alrededor de 45.000 pesos. Bueno, en este momento son aproximadamente las 2:30 de la tarde, las 2:30 del mediodía aquí, y a esta hora ya siempre a uno le empieza a dar como que hambrecita. Entonces recuerde que este canal también vamos a tratar muchos temas de comida, no solamente temas sobre viajes. Los voy a llevar cuando yo normalmente estoy en la calle y tengo hambre y quiero comerme un almuerzo completo con las 3B, bueno, bonito y barato. Voy a un lugar en el cual los voy a llevar en este momento. Estamos un poquito lejos del lugar, a decir verdad. Estamos como a 20 minutos en el carro, pero los voy a llevar hasta allá solamente para que ustedes puedan ver
que aquí en Medellín se puede conseguir comida muy buena a un muy buen precio. Entonces, acompáñenme porque les voy a mostrar un restaurante en el que ustedes pueden comer desde los 11.000 hasta los 13.000 pesos, que eso equivale a 3 o 3 dólares y medio. Entonces, claro, que ya hace muchísima hambre y no me aguanto. La verdad, tengo muchísima hambre y nos fuimos. Bueno, precisamente en este momento, barrio Guayabal, que precisamente es un barrio que es muy conocido aquí porque está literalmente al lado del poblado. Entonces, desde donde estábamos nos vinimos un poco hacia acá para mostrarles lo que es la comida aquí en este lugar. Este barrio es un barrio muy icónico aquí en la ciudad de Medellín, ya que es un barrio donde vive mucha gente, clase media. Y es un barrio que tiene una excelente calidad de vida, tiene muy buenas casas, tiene muy buenos sectores. Hay unos sectores que parecen más comerciales que otros, pero siempre hay muchas unidades. Entonces, en este momento nos encontramos aquí y precisamente justo atrás de mí, allá en la parte de atrás, es donde nosotros vamos a almorzar. Les comento desde ahora. El lugar en el que vamos a ir no es un lugar de lujo, donde de pronto hayan súper acabados, que el negocio sea un negocio muy bonito y todo eso, no. Es un lugar donde venden corrientazos, donde venden almuerzos para la gente, para la clase trabajadora, y créanme que son esos que son muy económicos, ya que su comida es deliciosa. Se los recomiendo porque su comida es súper deliciosa. El restaurante se llama Sazón Venezolano. Además de que la comida es muy rica, venden las porciones que traen son bastante grandes, el jugo, la comida, la proteína, todo muy grande, así que se los voy a mostrar y les voy a mostrar en sí lo que voy a pedir. Bueno, como un buen corrientazo, que es lo que nos caracteriza a nosotros los colombianos, trae primero su plato de sopa con su hueso. Además de eso, dan un vaso de jugo muy grande y miren esta delicia. Ustedes se pueden dar cuenta de que el plato es un plato completamente completo. Trae frijoles, arroz, ensaladita, plátano maduro y trae un buen pedazo de chicharrón, que fue lo que pedí en esta ocasión. Y es que un almuerzo como este solo lo puedes encontrar desde los 13.000 pesos, que equivale a 3 dólares. Muy económico. Como ustedes se deben estar imaginando, precisamente en este momento acabamos de salir de comer. Créanme que quedé súper lleno, quedé, la verdad, muy contento con el almuerzo, muy contento con la porción que me sirvieron y creo que para costar 13.000 pesos, eso está muy económico. Normalmente aquí en Medellín, un restaurante así como el que nosotros fuimos, ustedes van a comprar un corrientazo, les cuesta entre 15 y 20.000 pesos, para que tengan eso en cuenta. Pero precisamente por eso me gusta ir a ese lugar, precisamente por eso me gusta comer ahí, porque me parece que es muy económico. Ahora, ustedes se estarán preguntando cómo llegar a ese lugar. Bueno, lo único que tienen que saber es que ese restaurante queda en la Guayabal, que es cerca del poblado. Entonces, cuando ustedes quieran venir a comer aquí, que yo se lo super recomiendo, cuando ustedes quieran venir a comer aquí en ese restaurante que se llama Sazón Venezolano, ustedes simplemente se van a ir a Google Maps y van a colocar en el GPS, van a poner Sazón Venezolano y créanme que ahí les va a aparecer la ubicación y los va a traer directo a este restaurante. Ahora, este restaurante en ese sector donde estábamos tiene aproximadamente 4 o 5 restaurantes, así que no se van a perder. Si no encuentran uno, a la vuelta de la esquina encuentran otro. Entonces, créanme que es muy económico y es muy bueno. De 1 a 10, yo lo voy a categorizar como un 7. ¿Por qué? Teniendo en cuenta el lugar, las instalaciones y restaurantes. Ya que al restaurante, a las instalaciones le hace falta obviamente un poco más de caché, por decirlo así. Pero créanme que la comida es brutal, la comida es otra cosa, la comida es muy rica y a ustedes se dieron cuenta, sirven demasiado. Entonces ahí se las dejo y se las recomiendo. Así que sigamos.
Bueno, por último, y creo que es muy importante hablar al respecto de esto, y es que si queremos saber el costo de vida aquí en Colombia, tenemos que tener en cuenta algo, y es el ocio, el tiempo de ocio, el tiempo en que nosotros salimos, en que nosotros vamos a comer algo a la calle, porque todo no puede ser trabajo. ¿Por qué? Porque es que el tiempo de ocio también vale platica, y todo no puede ser trabajo, como dicen por ahí. Entonces, se gasta aquí en Medellín lo referente al ocio. ¿A qué me refiero a ocio? A si vamos a pagar una suscripción de gimnasio, a que si vamos a salir a comer a un restaurante, a que si vamos a ir a algún sitio turístico, o que si vamos a tomarnos una cervecita, un granizado, lo que sea. Bueno, en cuanto a esto, también tenemos que tener en cuenta que Medellín es una ciudad completamente cara, y que si estamos en Medellín o si estamos en Bogotá, que son ciudades grandes, entre más grande sea la ciudad, puede ser un poco más costosa. Esto se puede gastar una persona sola un mes, teniendo en cuenta todos estos factores, lo que es ir al gimnasio, ir al cine, salir a comer un helado, salir a comer a un restaurante, etc. Entonces, para el tiempo de ocio, usualmente te puedes estar gastando entre 400 y 500 mil pesos si eres una persona sola. Por el contrario, tú tienes familia y son una familia de 3 o 4 personas, un estimado de gasto mensual aproximadamente de 1.200.000 pesos mensuales. Y sí, puede sonar algo costoso, ya que 1.200.000 pesos es casi todo el salario mínimo, pero sí, eso es lo que normalmente se gasta aquí, y lo que les recomiendo es que si van a venir en grupos de familias que ven de 3 o 4 personas, es que todas esas personas trabajen y aporten. Así tendrán una mejor calidad de vida y así podrán solventar los gastos entre todos. Y créanme, créanme, es mucho más fácil. Ahora, a lo que vinimos, vamos al dato más perturbador de todos, y es cuánto se necesita para vivir aquí en Colombia una persona, una familia, en una ciudad grande y en una ciudad pequeña. Y bueno, teniendo en cuenta todos los factores que les mencioné: arriendo, alimentación, servicios, transporte, ocio, y lo que vendría siendo Netflix, las plataformas y todo eso, el total que se necesita para una familia de 4 personas vivir aquí en Colombia, en una ciudad grande, en una ciudad pequeña, el total del valor es... Bueno, y en este momento vamos a viajar en el tiempo un poquito. ¿Por qué? Porque este día es el siguiente día después de que grabé el video. Y obviamente tenía que sacar las cuentas concentrado, tenía que sacar las cuentas, y eso lleva su tiempo, ¿cierto? Entonces, este es el siguiente día después de que terminé de grabar el video allá donde estábamos. Entonces, es un análisis que voy a hacer, y sinceramente es sorprendente ver cómo la calidad de vida en Colombia está por las nubes. El salario mínimo aquí, el total es 1.623.500 pesos, y miren que la calidad de vida ha aumentado muchísimo, y miren cuánto se gasta solamente una persona en vivir aquí. Se gasta mucho más, 1.900.000, casi 2 millones de pesos, que son literalmente $500, cuando el salario mínimo está más o menos en 400 y pico de dólares. Entonces, esto es un análisis, y es muy triste tener que decir esto, pero sí, la calidad de vida aquí en Colombia ha bajado mucho. Y sinceramente, para nosotros que somos ciudadanos colombianos, que somos las personas que vivimos aquí, se nos está complicando muchísimo la vida acá, precisamente por esos precios tan elevados. Solamente en arriendo pagamos casi lo que nos ganamos en un salario mínimo. Entonces son cosas que hay que analizar. Ahora, tú que estás viendo este video, coméntame aquí abajo, coméntame y dime qué te parece, qué piensas al respecto. Ahora, otra cosa que quiero recalcar y quiero quitarme el sombrero son esas personas que se ganan el mínimo y aún así sobreviven, aún así subsisten con ese mínimo. Sinceramente es algo sorprendente, porque sí, aquí se encuentran muchas personas, la gran mayoría de personas que ganan un salario mínimo. Siendo más, retrocedamos otra vez en el tiempo. Sí, en realidad esto es lo que se necesita para poder vivir aquí en Colombia en este 2025. La verdad es que son cuentas que están un poco locas, porque solamente en arriendo nos gastamos el salario mínimo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen las personas de Colombia para vivir en Colombia en este 2025 si el valor del apartamento es lo que ganan en el salario mínimo? Entonces, todo eso y mucho más te lo contaré aquí en este canal. Ahora,
Si por casualidad no te has suscrito todavía a mi canal, no dudes ni un segundo en suscribirte. ¿Por qué? Porque es totalmente gratis. Y créeme que con tu suscripción, con un me gusta, con un comentario, ayudarías muchísimo y ayudarías a que mi canal crezca. Así que por favor, suscríbete en mi canal, ve a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi TikTok, sígueme que ahí estaremos haciendo mucho más contenido en vivo, estaremos publicando muchísimas historias y podrás conocer un poco más respecto de mi vida, un poco más sobre mí. Así que por favor suscríbete, comparte, dale un me gusta y está pendiente por favor a este canal. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! ¡Qué hermosa vista esa!, ¿no? Sinceramente no me imaginaba que iba a grabar aquí, pero bueno, vi esa vista y me enamoré y se las traje directamente a ustedes. Miren, por allá va un avión. ¡Wow, wow, wow, wow! Créanme que esta vista no me imaginé que iba a estar aquí, pero bueno, ahí les muestro un poquito de lo que es Medellín, de lo que es esta hermosa ciudad y todo lo que trae. Estamos precisamente justo atrás del aeropuerto, hacia allá salió el avión. Allá va. Entonces, como el avión se fue, así también me despido yo de todos ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides compartir, dar un me gusta y sobre todo, suscribirte a este canal, que si tú te suscribes te van a aparecer todos mis videos, te van a aparecer todas las informaciones. YouTube automáticamente te va a avisar cuando yo haya subido un nuevo video. Y muchas gracias por todo. Hasta luego. Bye bye.